Pues bueno, en temas de petróleo se espera que para este 2023 haya un récord en la demanda del hidrocarburo debido a la recuperación económica que se está teniendo en el mundo y por supuesto a la demanda de países como China. Me voy a enlazar rápidamente con mi amigo Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y económica, para que nos cuente un poquito más sobre este factor que es un dato que da a conocer la Agencia Internacional de Energía. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Un saludo y buen inicio de semana. Muchas gracias, mi querido Ramsés. Oye, pues se espera récord 2023, aproximadamente según lo que dice la Agencia Internacional de Energía, pues estarán alcanzando los 102.2 millones de barriles diarios por la demanda de petróleo en todo el mundo, mi querido Ramsés. Sí, y esto se deriva principalmente por las necesidades de tener combustibles en este planeta. De esa cantidad de demanda, entre el 80 y el 85% comúnmente entra a las refinerías que existen en el mundo y son principalmente para tener combustibles como gasolina y diésel y la turbocina para el avión. Pero esto es muy importante porque que la gente, lo que estamos viendo son estrategias que están haciendo los países de la OPEP+, principalmente Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita ahorita lo que necesita es un precio de barril que se mantenga por arriba de los $80, derivado de que sus ingresos dependen mucho del precio del barril, ya que más del 60 al 70% de estos ingresos dependen de cuánto pueden vender, tanto de crudo como de petrolíferos, que en su momento dado pueden vender a China o a otros países que tengan la necesidad, como en Europa. Y que me llama mucho la atención, Ramsés, porque a veces creemos que la demanda de petróleo ya no podría alcanzar estos récords, no en el precio, sino en el tema del número de demanda de barriles que se requieren en el mundo, porque hablamos de coches eléctricos, hablamos de energías renovables, hablamos de muchos sectores industriales que poco a poco han ido evolucionando y transformándose hacia otro tipo de alternativas energéticas, y pues vemos que el petróleo sigue siendo un commodity muy solicitado por las naciones. Sí, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que está con la ley del presidente John Biden sobre la parte de la transformación en carros eléctricos. Pero hoy en la mañana estaba viendo un estudio de las estaciones de servicio en Estados Unidos y uno de los principales problemas que tienen ellos es la infraestructura y sobre todo las estaciones de servicio que hoy en día hay por kilómetro, por milla cuadrada, en donde hay pocas estaciones. Y sobre todo acuérdate que en Estados Unidos no es la venta del combustible, sino principalmente las papitas o todo lo que tengan ahí de comida rápida o en su momento Claro. dado que tengan ahí. Entonces, o pensar en tener una electrificación, pues muy complicado. Y hoy en la mañana terminamos un estudio y con los datos que tenemos hoy en México de transición, de la electromovilidad, de las refinerías y todo eso, más o menos como hasta el año 2080 en México vamos a dejar de utilizar los combustibles fósiles. Y aclaro, bajo las políticas que hoy en día están y sobre todo que no existe un plan de largo plazo en este país. Que justo como lo comentas, a veces uno, híjole, pues analiza y piensa y dice, ¿cómo es posible que teniendo ya todas las tecnologías, teniendo pues las líneas de producción, etcétera, etcétera, podamos impulsar el tema de la electromovilidad en todo el mundo? En algunos países van más adelantados que otros, pero cuando piensas en México, dices, Ramsés, ¿no será una política pública del gobierno no incentivar o impulsar la electromovilidad porque el negocio sigue siendo el petróleo? Y creo que lo que acabo de decir es algo muy importante. A ver, México es el cuarto consumidor de combustibles de gasolina y diésel a nivel mundial. Consumimos más de 1.2 millones de barriles. En el año 2035 se espera que baje y ya en el año 2050 estamos consumiendo alrededor de 600,000 barriles, de acuerdo a lo que calculamos hoy en la mañana. Entonces, hoy el problema que tenemos es que nos va a suceder lo mismo con la manufactura de los carros de combustión. Acuérdate que el 80% de los carros que manufacturamos se exportan fuera de este país. Así es. Ahora imagínate los carros eléctricos, va a ser la misma condicionante derivado de que muchos de estos carros eléctricos ni tú ni yo todavía los podemos pagar, porque imagínate, ¿qué prefieres comprar? ¿Una casa que vale, no sé, 1 millón y medio, o un carro que saliendo de la agencia ya perdió el 25 valor del carro?
Sí, el 25% se deprecia el valor de una unidad, un automóvil, en pocas palabras, saliendo de la concesionaria. Una vez que pisa la calle, ya como dueño una persona, pues ya se devaluó 25% el valor de este automóvil. Y por supuesto que prefieres un bien inmueble que en vez de depreciarse puede ir aumentando su valor a lo largo del tiempo. Ramsés, mencionabas otro factor bien interesante, el de la turbocina. Si nos ponemos a ver cómo ha crecido en los últimos años la industria aérea, que se siguen vendiendo un montón de aviones, y ahí sí no vemos, Ramsés, esta evolución constante de transformar aviones a lo mejor a eléctricos, ¿no? Digo, he escuchado algunas investigaciones, algunos modelos que se han tratado de implementar de motores eléctricos para los aviones, pero pues creo que seguimos muy atrás en ese sector, ¿no, Ramsés? Sí, hay ciertas investigaciones de ciertos tipos de aviones que son de la parte de poder utilizar la parte eléctrica y todo lo que podemos ver, pero acuérdate que hoy en día la parte de aviación es una de las más seguras que podemos llamar, y esa seguridad se tiene que transportar porque llevas pasajeros y llevas gente. Entonces, imagínate que en un pleno vuelo Sí, claro. se acabara la batería o algo por el estilo, te imaginas el problema que se puede hacer. Por eso, muchos de las que van, por ejemplo, a Asia o van a Europa, por lo regular tratan de irse por la parte territorial, y cuando vas a Europa ya ves que te vas casi a la parte norte del continente y te das la vuelta para poder llegar al continente europeo. No, nadie por lo regular pasa por todo tanto el Atlántico como en el Pacífico. Entonces hay que entender que eso lleva una mayor cantidad de combustible y por lo tanto llevará una mayor cantidad de energía en dado caso que se pudiera llegar en un corto plazo a aviones eléctricos. Claro. Ramsés, esta demanda de petróleo que se está solicitando a escala mundial, ¿qué tanto podría beneficiar a México, teniendo en cuenta que pues extrañamos a lo mejor en estas épocas aquellos años en los cuales nosotros éramos un gran exportador de petróleo y hoy pues resulta que estamos importando, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, pero a final de cuentas, si nos ponemos a pensar que tal vez la refinería Olmeca de Tabasco ya refine, pues las de Estados Unidos que compramos, las de Deer Park, empiecen a trabajar ya mejor. ¿Beneficiará a México esta demanda de petróleo? De aquí al año, bueno, dependiendo también la refinería Olmeca cuando empiece, supongamos en el supuesto que la refinería Olmeca empiece en el 2026, las 6 refinerías que están en nuestro país llegasen a más del 80% de la utilización. Y acuérdate que Deer Park es una producción internacional porque al fin y al cabo lo tenemos que importar. Uh-huh. Podríamos llegar a ser autosuficientes hasta el año 2034. ¿Cuál es el problema, Paul? Que a partir del año 2035 ya empieza la demanda de gasolina y de diésel y un poco de turbocina se mantiene, pero estos dos combustibles que son los que más se utilizan, empieza su caída y ya para el año 2050 yo estoy haciendo un pronóstico que de 1.2 millones de barriles que consumimos hoy en día, en el 2050 estemos consumiendo casi el 50%, es decir, entre 500 y 600 mil barriles entre gasolina y diésel, siempre y cuando exista un buen plan de electromovilidad y siempre y cuando la gente tenga el poder adquisitivo para comprar un carro eléctrico y siempre y cuando dejen de importar carros que llamamos chocolates, porque esos carros que estamos importando hoy en día tienen una tecnología de más de 5 años, cuando hoy tenemos que tener tecnología que consuma una menor cantidad de combustible y recorra una mayor cantidad de kilómetros. Claro, por eso a veces me da risa, Ramsés, los del Partido Verde Ecologista de México impulsando la construcción de refinerías cuando se supone que ellos son los partidos verdes que deberían de impulsar la sustentabilidad, la electromovilidad y muchos otros factores. Pero bueno, suena lejano 2050, Ramsés, pero no es tan lejano, ¿eh? No, y otra cosa muy importante, he estado escuchando en estos días que la contaminación de las plantas de combustóleo, hay que dejar claro, la generación en México solo se utiliza el 4% de combustóleo. ¿Sabes cuál está el problema hoy en día en México? Que hay más de 34 millones de carros, hay más de 10 millones de vehículos que utilizan diésel y consumimos 1.2 millones de barriles diarios que producen más de 500 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente en forma diaria. Ahí está el problema. Ahora yo te digo, los que están en Ciudad de México, que están en un valle, que hay una cantidad de vehículos de más de 20 millones en la zona metropolitana, entre 15 y 16 millones más o menos. Imagínate en forma diaria cuántas moléculas de monóxido de carbono, partículas suspendidas y todo, entran a tus pulmones.
Claro. El problema es que hay que preocuparse por la calidad de aire. Y a ti te debe pasar cuando sales a correr, cuando hay una mayor cantidad de densidad o una mayor cantidad de partículas, pues no corres igual. Así es, mi querido Ramsés. Imagínate todos los días tus pulmones que son un filtro, imagínate si no fumas y si sigues consumiendo o aspirando ese aire, imagínate no fumas o tienes eso cuando te ves y tengas una mayor edad y te hagan una radiografía y decir, oye, ¿usted fumaba? Claro. No, se me acaba el tiempo, mi querido Ramsés. Te agradezco mucho que nos hayas llamado, que hayas tomado la llamada. Y nada más te voy a decir, por eso no salgo a correr, mi querido Ramsés. Pero te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ramsés. Muy buenas noches. Dale. Gracias, Ramsés Pech.